Muy bien. Sí, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a hablar de la determinación de si es titulable como ácido láctico. Sí, esta es otra práctica de laboratorio, al igual que el video anterior, pero en este caso vamos a continuar con los productos lácteos que estamos viendo, porque en el video anterior nosotros hicimos análisis de la densidad corregida, pues de un producto lácteo, de la leche como tal. ¿Sí? Pero en este caso vamos a determinar la acidez titulable de un ácido láctico. Entonces, esto obviamente también se utilizan, pues, elementos, materiales de laboratorio, ¿sí? Entonces, esta parte teórica ustedes la pueden leer, la pueden analizar y junto con la ayuda del docente tutor pueden ver un video donde se haga un análisis de la acidez titulable de un producto lácteo de la leche, como aquí lo pueden ver, ¿sí? Esto se hace en el laboratorio. Y pueden ver un video, pero obviamente los cálculos, siempre hay cálculos. Los cálculos se los puede realizar manualmente, que ya lo vamos a hacer, lo vamos a ir explicando, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver ejemplos explicativos y demás, pero aquí les voy a explicar brevemente. Entonces estamos viendo lo que es la acidez titulable, ¿sí? De un producto lácteo, pero no puede ser simplemente de un producto lácteo, sino de una carne, de una fruta, etcétera. Y aquí están pues los componentes. Aquí está una parte de la tablita, ¿sí? Que nos indica pues ciertos componentes que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Entonces para la leche es esta partecita, mol del ácido, ¿sí? Y para otros compuestos, por ejemplo, el ácido málico, dependiendo de la fruta, ácido acético, ¿sí? Entonces, ácido láctico, pues obviamente es de los productos lácteos de las leches. Entonces, dependiendo de lo que nosotros vamos a hacer el análisis, es el ácido que se va a utilizar, el tipo de componente ácido. Por lo tanto, aquí nosotros vemos una fórmula, ¿verdad? Pero esta fórmula está un poco incompleta. Les voy a presentar la fórmula un poco más completa, más detallada, ¿sí? Entonces estamos viendo lo que es determinación del ácido láctico, ¿sí? Determinación del ácido láctico. Perfecto. ¿Cuál es la fórmula que recomiendo y que es la más factible de utilizar? Es la siguiente. Porcentaje de ácido láctico es igual a la variación o el volumen consumido, ¿sí? En mililitros del ácido que se utiliza para titular, del hidróxido de sodio, ¿sí? Y eso se tiene que multiplicar por la normalidad de ese hidróxido de sodio. Y esto a su vez tiene que multiplicarse por el mili equivalente 0,090. Sí, mili equivalente. Vamos a lo más bonito. 0,090 es el mili equivalente. Entonces, eso hay que tomar pues muy en cuenta. ¿Sí? Y todo esto se va a dividir para lo que es la muestra, sea que tomemos una muestra líquida en mililitros o sea que tomemos una muestra sólida en gramos. Y como queremos ver esto en porcentaje, pues esto obviamente se tiene que multiplicar por 100. Ahí está, ¿sí? Pues, la fórmula, ¿sí? Porcentaje del ácido láctico es igual al volumen gastado del hidróxido de sodio que se multiplica por la normalidad del hidróxido de sodio. Y este es el mili equivalente del ácido láctico, de los lácteos, ¿sí? Porque vimos en la tablita que les indiqué que era de 90, ¿verdad? Pero a este 90 había que sacar el mil equivalente y todo lo demás, y al final de cuentas nos iba a resultar en esto, en 0,090. De una vez lo escribimos, ¿verdad? Y acá abajo va pues la muestra, la cantidad de muestra que nosotros vamos a utilizar, sea que lo que vayásemos a analizar sea líquido o sólido, pues está en mililitros o en gramos, y como queremos verlo en porcentaje, se multiplica por 100. Y te preguntarás, ¿y esto para qué me sirve? Para ver si el producto lácteo
o lo que estemos analizando, pues cumple con los estándares. Porque recordemos que no todo se hace por hacer al libre albedrío, no, todo tiene que ser regulado. Y entonces, ¿qué nos regula a nosotros o cuál es el estándar que tenemos que seguir? Pues las normas INEM, ¿sí? Las normas INEM. Para la leche son la INEM 09 y también la INEM 10, dependiendo si es leche cruda o pasteurizada. Entonces, nosotros tenemos que guiarnos con esos manuales del INE y hacer los cálculos de laboratorio. Y para saber si esos cálculos, el resultado de sus cálculos de laboratorio son deseables o no, tenemos que comparar esos cálculos de laboratorio con las normativas INE. ¿Qué me dicen las normativas INE? Eso ya lo pueden averiguar aparte. ¿Qué me dicen las normativas INE? Que si el porcentaje de la leche que yo obtuve se pasa o está dentro de un parámetro, pues es válido. Si el porcentaje de ácido láctico que obtuve de una leche se pasa de un parámetro, porque siempre hay un mínimo y un máximo, ¿verdad? La acidez que puede tener una leche. Hay un mínimo y hay un máximo de acidez que puede tener una leche, ya sea si es cruda o pasteurizada. Hay un límite. Pero si en el análisis que nosotros realizamos de la leche se pasó de ese límite, esa leche ya no me vale, no me sirve, no es apto para el consumo. Para eso me sirven la interpretación de esos cálculos, para eso me sirve la norma INEM, para eso me sirve saber hacer bien los cálculos. Entonces, no son cálculos por hacerlos, tienen un propósito, validar si esa leche, en este caso de un producto lácteo, es o no es apta para el consumo o puede desechársela así que no es apta, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Es la más práctica, hay muchas fórmulas, pero esta es la más práctica a mi parecer, ¿verdad? Tanto, vamos a escribir la terminología, ¿sí? ¿Qué significa cada elemento que está dentro de la fórmula? Esto es la variación del volumen, ¿sí? ¿Y qué significa eso? El volumen de hidróxido de sodio, ¿sí? El volumen de hidróxido de sodio que nosotros consumimos al titular, ¿sí? Ojo, es el volumen de hidróxido de sodio que se consume, que se consume al titular. ¿Y cómo se titula? Con el equipo de titulación, que ya lo vamos a observar, ¿sí? Obviamente eso tiene que estar en mililitros, siempre va a estar en mililitros, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Vamos en orden. Esta N. Esta N es la normalidad del hidróxido de sodio. ¿Y cuál va a ser el valor de esa normalidad? Por lo general, siempre se trabaja con 0,1 normal, ¿sí? Se trabaja con 0,1 normal, ¿sí? La normalidad con la cual hay que multiplicar después es de 0,1 normal, ¿sí? ¿Y qué más? En la tablita que yo les mostré para los productos lácteos, aquí le voy a mostrar otra vez, aquí. Sí, se utiliza este factor, este molde ácido para los productos lácticos, pero a eso había que sacarle un mil equivalente y tanta situación que mejor ya lo escribimos directamente en la fórmula, ¿sí? Esto 0,090 no es que es fijo, no es que es una constante, depende del producto, ¿sí? Este es el mili mili equivalente para los productos lácticos. Es decir, que ese mil equivalente no lo puedes utilizar para el cálculo de otros productos, ¿sí? Entonces tienes que averiguar qué mil equivalente nosotros vamos a necesitar dependiendo del producto. Entonces, recordemos, hay el ácido málico, etcétera, dependiendo, porque también se hace para las frutas y demás, ¿sí? Recordar eso. Entonces, ya sabemos que esto es el volumen consumido del hidróxido de sodio al momento de titular. Esto es la normalidad 0,1 normal.
Este es el mili equivalente. Y la M que está abajo es la muestra, ¿sí? Que si es líquida es en mililitros la muestra y si es sólida es en gramos, ¿verdad? Y se multiplica por 100 porque quiero verlo en porcentaje. Esa es la fórmula que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, recordemos que ocurre lo siguiente. Mejor voy a hacer el ejemplo del deber, porque si no se nos va mucho tiempo. Y miren, hay dos ejemplos, entonces vamos a hacer uno de los ejercicios del deber y el otro ya es una réplica. Y les he puesto los ejercicios más sencillos de leche pasteurizada entera y leche entera cruda. ¿Por qué los más fáciles? Porque si nosotros tuviésemos que hacer el cálculo del ácido de un queso, por ejemplo, o de una leche saborizada, no se lo puede hacer directamente, porque hay que diluirlo, porque la leche saborizada tiene otro componente aparte que no es de la leche, el saborizante. Y el queso, pues, tiene otros componentes, como lo que es la sal, el suero. Entonces hay que hacerles dilución porque no son leche pura como tal. ¿Sí? Ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer, pues, de un queso, aquí tenemos nuestro queso, voy a dibujar. ¿Sí? Tenemos aquí nuestro quesito, el típico que nos venden en el mercado, ¿verdad? Hay todo poroso, un queso chicloso. ¿Qué hacemos con este queso? De este queso yo escojo, corto un pedacito, corto unos 5 gramos, ¿sí? Corto unos 5 gramos, ojo. A estos 5 gramos yo los voy a moler, los voy a moler, los voy a despedazar, los voy a un poco a triturar, ¿sí? Lo hago. A esto que he triturado, lo coloco en un Erlenmeyer, ahí está, ¿sí? En un Erlenmeyer los coloco aquí. Este Erlenmeyer pues puede ser por lo general de 250 ml, 250 ml, ¿sí? Le coloco el agua, le coloco los trozos de queso, lo meneo, ¿sí? Y después de esto yo saco 25 ml, es decir, la mezcla que estuvo ahí de queso y tanta cosa ahí, lo saco y lo pongo en un recipiente, ¿sí? Ahí está. Y a esto que yo lo he sacado, a esto yo le voy a hacer la titulación. ¿Sí? ¿Con qué? Recordemos, el equipo universal de titulación. Aquí está el soporte universal. Vamos a hacerlo ahí. Este es nuestro soporte universal, ¿verdad? Aquí está nuestro soporte universal, que lo vieron en una clase. Este es nuestro soporte universal, que lo vieron en la última clase de la unidad 4 en los materiales de laboratorio, ¿verdad? Aquí está nuestro equipo eh, universal. Y aquí, uy, aquí está la pipeta, un tubito bien delgado que es. Ahí está. Aquí está para cerrarle. Es un tipo de llave. Este es el soporte universal, ojo. Esta es la pipeta que se suele utilizar ahí, ¿sí? Obviamente es graduada. Y en esta pipeta nosotros tenemos que agregarle lo que es el hidróxido de sodio. Por lo general, para no demorarnos en los cálculos, ¿qué se hace en los laboratorios? Recordemos, en los laboratorios, ¿qué se hacía? Se llenaba a la pipeta, se la llenaba hasta acá, porque esta medida comienza desde cero, va bajando uno, 2, 3, hasta 25 que suelen tener. Sí, hay diferentes medidas, ¿verdad? Comienza desde cero, desde arriba hacia abajo. Entonces, nosotros en el laboratorio, en la universidad, ¿qué se hacía? Pues para no demorarnos en los cálculos, en sacar la diferencia, porque a veces era un dolor de cabeza, lo llenábamos hasta el cero, ¿sí? Lo llenábamos hasta el cero. ¿Y qué se llena aquí? Se llena de hidróxido de sodio. ¿A qué normalidad? A 0,1 normal, que esto ya está preparado. Cuando era un lío cuando no estaba preparado el hidróxido de sodio al 0,1 normal. Ahí era un lío, había que prepararlo, calcular, hacer el compuesto, pero por lo general el ayudante de cátedra de laboratorio, la persona encargada del laboratorio ya lo tenía listo, porque si no se nos va todo el día, ¿sí? Y lo llenábamos. Entonces, en esta parte.
va a estar esta muestrita que ya está diluida. Ahí está. Aquí está ya la mezcla que se hizo con el queso y el agua. Perfecto. A esta muestra se le agregan pues unas gotitas de fenolftaleína, ¿sí? Se le agrega unas gotitas de fenolftaleína que suelen estar en un frasquito, ¿sí? Y cuando ya le queremos agregar las gotitas, está con un chupón. El chupón lo colocamos acá y se le agregan unas 3 gotitas de fenolftaleína. ¿Para qué me sirve la fenolftaleína? Me sirve para el cambio de color. ¿Y para qué quiero el cambio de color? Para saber cuándo este producto, mientras yo voy abriendo esta llave, mientras voy abriendo esta llave, va goteando, obviamente, va goteando. ¿Y qué va goteando? El hidróxido de sodio. Y me puedo pasar toda la tarde goteando ahí, pero gracias a la fenolftalina, que es como un rosadito, un violeta, se convierte esto de color así violeta o a veces rosadito. Y para eso sirve la fenolftalina, para saber cuándo parar. Cuando ya esto se transforma en rosado, ya debo de parar porque se cumplió, ya se consumió lo necesario de hidróxido de sodio para saber cuándo se da este cambio. ¿Sí? Este cambio, este viraje, este cambio de color es gracias a la fenolftaleína. ¿Y para qué se agrega esto? Para saber cuánto de hidróxido de sodio debe de consumirse. Y ese dato hay que tomarlo en cuenta. Sí, cuando ya se dio el viraje, digamos que se consumió esta partecita nada más de hidróxido de sodio. No se consume todo, no es que me voy a acabar todo esto, no. Porque hay otros equipos, otros grupos de estudiantes que quieren ocupar esto, ¿verdad? Entonces, se consumió esto. Ya, pero esto es para el queso. Esto es para el queso. Aplico la fórmula. Sí, aplico la fórmula y después, al final que haga los cálculos, al resultado que yo haga en los cálculos, debo de multiplicar por el factor de dilución. Esto que acabé de decir, debo de multiplicar por el factor de dilución. ¿Sí? Entonces, sí es un poco enredoso cuando es otro producto que no sea leche pura y demás, ¿sí? ¿Y cómo se hace el factor de dilución? El factor de dilución es igual a lo siguiente, a los 250 ml dividido para los 5 gramos de queso. Así obtengo el factor de dilución, que en este caso sería 50. Es decir, aplico la fórmula normal, hago los cálculos, obtengo un resultado y multiplico por 50. Ahí obtengo el resultado correcto. ¿Sí? Pero aquí yo les tengo un ejercicio más sencillo que vamos a analizarlo en esta ocasión. ¿Qué me dice? Dice, calcular el ácido láctico de una leche pasteurizada entera. Mira, no tiene saborizantes, no tengo que hacer dilución, porque si fuera un manjar, una leche saborizada, un queso, tengo que hacer factor de dilución y es un lío. Calcular el ácido láctico de una leche pasteurizada entera según los datos dados. Aquí está. Aquí está la normalidad. 0,1 normal del hidróxido de sodio. Perfecto. Ojo, estos datos son reales, son de laboratorio, ¿sí? He buscado mis manuales de laboratorio de la universidad y ahí están, ¿sí? También he buscado los manuales de laboratorio del colegio, ahí están. Pero aquí están datos reales de un laboratorio verídico, no son inventados, ¿sí? Dicen, el volumen inicial que en ese entonces se consumió fue de esto, ¿sí? Es decir, que cuando me tocó a mí hacer la titulación, yo un grupo había pasado y se había consumido, es decir, no inicié desde cero. Entonces, la pipeta estaba en este volumen, el hidróxido de sodio estaba en este volumen. Inició con este volumen, después de que yo hice la titulación y se dio el viraje, ya consumí o se llegó a esto, ¿sí? Entonces aquí hay que hacerle una resta, hay que hacerle una resta, ¿sí? El volumen inicial y el volumen final, ¿sí? El volumen de la muestra que se ocupa para hacer esta titulación es de 25 ml de la leche. Sí, de la leche, 25 ml de la leche. Se ocupa esa situación. Entonces, vamos a escribir la fórmula. Ojo, recuerden, aquí estaba lo que es el equipo de titulación y demás. Estaba la pipeta con su llave. Aquí estaba lo que es el soporte universal. Ujú. Y aquí estaba lo que era la muestra, los 25 ml de leche. Puro, entero. ¿Sí?
se dio el viraje porque se le agrega las gotitas de fenolftaleína y cuando ya se da el viraje, ¿qué hacemos? Paramos porque ya se dio el viraje. Se para cuando ya se da el viraje. Muy bien, vamos a escribir la fórmula, ¿sí? Porcentaje de ácido láctico es igual al volumen consumido en ml, obviamente del hidróxido de sodio, que se va a multiplicar por la normalidad del hidróxido de sodio, y esto se multiplica por 0,090, ¿verdad? Y esto se divide para la muestra, que en este caso es leche en mililitros, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar los datos ácido láctico, ahí está. Veamos, ¿cuánto se consume de leche? Vamos a hacerlo acá en este espacio. La variación del volumen en mililitros, ¿sí? Es igual al volumen final menos el volumen inicial, como que fuese en física, ¿verdad? En ml. Ahí está. Entonces, el volumen final, ¿cuánto fue de esto? 12,39 menos el volumen inicial, ¿cuál fue? 7,4. Por eso es que los datos están así, porque son datos reales. Si fuera algo inventado, fueran datos enteros, no me complico, ¿verdad? Pero son datos reales que se obtuvieron alguna vez en un laboratorio. Tuve en un laboratorio. Entonces, vamos acá a realizar los cálculos, que esto sí lo podemos hacer. Aunque no se puede virtual hacer los experimentos, pero podemos ver videos de esos experimentos que hablo y podemos hacer los cálculos. Entonces vamos a hacer la resta. Vamos a restar 12,39 menos 7,4 y me da 4,99 ml. Eso me da la diferencia, casi 5. 12,39 menos 7,4 ml me da la diferencia 4,99 ml. ¿Sí? Eso es el volumen que se ha consumido de hidróxido de sodio. De hidróxido de sodio. ¿Sí? Cuando llegamos a consumir este volumen, ahí recién esto se hizo el viraje, cambio de color. Reemplazamos en la fórmula 4,99 ml que se va a multiplicar por la normalidad. ¿Cuánto era? 0,1 normal. 0,1 normal y esto se multiplica por 0,090 que es el ácido láctico y esto se va a dividir para la muestra. ¿Cuánto era la muestra? 25 ml. 25 ml. ¿Sí? El último multiplicamos por 100 para ver en porcentaje. Vamos ahí. Ácido láctico. Vamos a trabajar. Vamos a hacer de un solo golpe con la calculadora o podríamos hacerlo paso a paso. Vamos a multiplicar pues todo esto. Vamos a ver cuánto nos queda. 4,99 por 0,1 y por 0,090. Esto me da igual a 0,0449. Hasta ahí lo vamos a dejar. Dan más decimales, pero lo dejamos hasta ahí. Vamos a escribirlo más bonito. ¿Sí? 0,0449 y esto se va a dividir para 25 y se multiplica por 100. ¿Sí? Obviamente, ¿se puede simplificar unidades? Sí. Mililitros que están arriba se van con mililitros que están abajo. ¿Sí? Nos queda de esa manera. A la normalidad de aquí no lo tomamos en cuenta. Lo vamos a dividir. Porcentaje del ácido láctico. Vamos a dividir 0,0449, 0,0449 dividido para 25. Me da igual a esto. 1, por 10 a la menos 3 en notación científica. Y a esto nosotros lo vamos a multiplicar por 100 para ver el porcentaje. ¿Sí? Y me da este resultado. Porcentaje del ácido láctico de esta leche ha sido de 0,79. ¿Sí? Es decir, que el porcentaje, esto es en por ciento, el porcentaje del ácido láctico de esa leche ha sido bien baja. ¿Pero por qué? Esto también se puede llamar control de calidad, porque la leche ya estaba pasteurizada. Estaba pasteurizada. Entonces, miren, bajísimo salió el porcentaje de ácido láctico, obviamente, porque es una leche pasteurizada. Y por si acaso nosotros hubiésemos hecho esa leche pasteurizada y salía bastante, era de alertarse, era una leche que está en el mercado
pero que no cumple con los estándares de calidad y que es mala para el consumidor y estuvo en el mercado. Pero en este caso la leche no fue de mala calidad, como podemos ver, no llegó ni a 1% de acidez. Entonces está perfecta la leche. Y así pueden hacer el otro ejercicio de la leche cruda, ¿sí? Que tengan una excelente tarde, se me cuida.